charlas que estamos organizando desde hace unas semanas. Mi nombre es Adriana Narváez, soy la rectora del instituto, muchos ya me conocen, y hoy tenemos una charla más que interesante y con una disertante de lujo. Ella es la contadora Mónica Murno, es funcionaria de AFIP desde hace muchos años y una docente de la casa también desde hace muchos años, así que tenemos el placer de contar con ella dentro del staff permanente de profesores y bueno, hoy en relación a esta charla que va a tratar los valores de referencia, un tema muy controvertido. Bueno, ya ella, como gran especialista de valoración que es, nos hablará sobre ello, pero evidentemente es un tema muy controvertido en la operativa. O sea, realmente hay muchos puntos de vista, a veces divergentes, y bueno, ella nos va a dar un poco de claridad en este punto que a veces, yo creo que a esta altura ya todos los que trabajamos en comercio internacional alguna vez nos ha complicado y hemos tratado de dilucidar qué sucede con esto. Así que, Mónica, muchísimas gracias por estar hoy en este ciclo de charlas, gracias por toda tu buena predisposición. Y la mecánica de la charla va a ser, bueno, una presentación por parte de Mónica, de hecho hay una presentación de PowerPoint también, y ojo, si vos, Mónica, querés dejar lugar a consultas en el medio de la charla, obviamente no hay ningún inconveniente, sino al finalizar, sí dejamos un espacio específico, ya sea por micrófonos, ¿sí? O por chat. Y yo voy leyendo las consultas para que Mónica, bueno, pueda ir respondiéndolas y además porque eso sí, las consultas que aparecen en el chat luego no quedan grabadas, no quedan escritas para, digamos, cuando se ve la charla con posterioridad. Entonces yo las voy repitiendo, cosa de que después tenga un hilo conductor la charla y tenga coherencia, ¿no? Lo que va respondiendo Mónica. Así que si les parece, comenzamos, Mónica. No sé si querés decirnos algo primero y luego ya vamos con la presentación, ¿sí? Y les pido, bueno. Una cosita, si todos pueden tener el micrófono apagado, como para que no haga interferencia, y obviamente si alguien quiere participar o pregunta por chat, o vieron que hay una función del Meet que es levantar la mano, y bueno, le damos la palabra también. Gracias, Mónica, te dejo ya el espacio, no te robo más tiempo. Bueno. Bueno, entonces, nuestra charla de hoy tiene que ver con una herramienta que la Dirección General de Aduanas ha restablecido, que son los valores referenciales de exportación. Así que hoy vamos a trabajar con la última resolución que se publicó hace unos días, que es la Resolución General 4710 AFIP, que, como les decía, nuevamente implementa estos valores referenciales para la exportación. Así que vamos a hacer el análisis de esta norma. Yo preparé para compartirles un PowerPoint donde vamos a ir analizando punto por punto de esta norma. Exacto. Así que, bueno, no sé si ya se está compartiendo, avísenme si se ve. Díganme, ya estaría la portada presente, si me confirman que se ve correctamente, ya la dejamos a Mónica comenzar. Mónica, ¿vos lo estás viendo? No, yo no lo veo. ¿No? A ver, aguardame un segundo. A ver, ahí sí. Y ahora entonces le doy pantalla completa y cualquier cosa me vas avisando, ¿sí? Bueno, esa es la presentación, la resolución y querés comenzar ya desde ahí. Ahí empezamos desde ahí. Excelente. Bueno, aquí lo que vamos a ver son los objetivos de la norma que están dentro de lo que son los considerandos de esta resolución. Pero antes de entrar con los objetivos, yo quería comentarles, como dije recién, esto es una herramienta que ya la administración ha utilizado anteriormente. La primera norma que puso en vigencia esta herramienta fue la resolución general AFIP 1866, que data del año 2005.
Luego esta norma tuvo una modificación con la resolución 2007-16, que es del año 2009, y esta norma quedó sin efecto a partir de la resolución general 4161, que es del año 2017, más o menos de mediados de noviembre del 2017, que fue cuando estos valores referenciales dejaron de aplicarse. Hasta este momento, hasta el establecimiento de la Resolución General 4710, que los pone en vigencia nuevamente. Bueno, veamos los objetivos entonces, que como les dije, aparecen en los considerandos de la norma. Primero dice establecer un primer control del valor de las mercaderías de exportación a fin de verificar que el precio declarado concuerde con los usuales en la rama de la industria o comercio y con los de mercaderías idénticas o similares competitivas. Entonces, lo que se está buscando en primer lugar es ver que los precios que se declaren se mantengan dentro de lo que nosotros llamamos intervalo de valor, ¿sí? Por supuesto que no tenemos un precio único, sino que para determinadas mercaderías hay valores que se consideran razonables en tanto y en cuanto se mantengan dentro de un intervalo de valor, que tendrá un piso y tendrá un techo, pero si esos precios fluctúan dentro de ese intervalo considerado razonable, esos valores se van a considerar normales, usuales, habituales para la rama de industria o de comercio de que se trate. En cambio, cuando estos valores se escapan del intervalo que se considera razonable, se presume un riesgo en materia de valor. Entonces, estos valores referenciales son, digamos, el primer indicio, ¿sí? Cuando el valor declarado se escapa de ese intervalo. Luego dice, perfeccionar el sistema de selectividad en materia de valor, con el fin de detectar desviaciones en los valores declarados. Bueno, un poco refuerza la idea anterior. La selectividad en materia de valor está dada por un canal específico para la valoración que se crea a partir de los valores referenciales. Es una selectividad que toma una parte de lo que se documenta dentro de lo que es el canal rojo y tiene un tratamiento específico para la valoración, por eso este canal lo denominamos canal rojo valor, ¿sí? Son determinadas operaciones que, como les decía, se escapan de ese intervalo razonable y alimentan un canal específico para la valoración. Luego dice, resguardar la renta fiscal, derivando la mercadería exportada al canal rojo valor, cuando el valor declarado estuviera por debajo de los valores referenciales fijados, así como analizar selectivamente las destinaciones de exportación para consumo cuyos valores declarados superen los mismos. Entonces, si nosotros tenemos un valor referencial y vemos que hay destinaciones de exportación que se documentan por debajo de ese valor referencial, esas destinaciones van a alimentar ese canal específico que creamos para la valoración, ese canal rojo valor. Cuando digo van a alimentar el canal rojo valor, nos referimos a que son seleccionadas para ser sometidas a un control de valor. Estas destinaciones van a ser marcadas dentro del sistema informático Marina y las áreas de valoración van a intervenirlas, las van a someter a un análisis de valor. Pero también se tienen en cuenta en forma selectiva aquellas destinaciones de exportación que se documenten sensiblemente
por encima de esos valores referenciales. Porque, bueno, existen aquí otros riesgos, ¿sí? Ya no ligados a la recaudación propiamente dicha, o sea, aquí no hay una renta fiscal en riesgo, pero puede haber en riesgo otros delitos, otros fraudes, ¿sí? Que tengan que ver, por ejemplo, con una sobrefacturación o que tengan que ver con el lavado de dinero. Bien, entonces por eso cuando tengamos destinaciones de exportación con valores documentados sensiblemente por encima de los valores referenciales, estas destinaciones también van a alimentar el canal rojo valor y van a ser derivadas a las áreas de valoración para su estudio, para ser sometidas a un control de valor. Y por último, en los considerandos se establece como un objetivo esto de delegar en la Dirección General de Aduanas la emisión de las resoluciones generales que determinan esos valores referenciales. Bueno, esto es producto de la experiencia recogida con las normas anteriores. ¿Por qué? Porque el valor referencial es útil en tanto y en cuanto sea dinámico, se actualice, sea un valor que vaya acompañando las fluctuaciones que se dan en los mercados internacionales. Porque de lo contrario, la herramienta pierde efectividad. Entonces, lo que se veía anteriormente es que al requerir la intervención en las resoluciones generales que establecían los valores referenciales del administrador federal, se producía lógicamente una demora. Y muchas veces esa demora se prolongaba a punto tal de que cuando estas resoluciones eran suscriptas por el administrador federal, el precio ya estaba desactualizado. Entonces se vio esta mejor manera de que las resoluciones se intervengan a través de la Dirección General de Aduanas, para de alguna manera optimizar los tiempos y porque bueno, es mucho más accesible para nosotros llegar a la directora general que llegar hasta el administrador federal. Así que de esta forma acotamos los tiempos y no tenemos el riesgo de que el valor referencial que estamos proponiendo se desactualice. Vamos a ver ahora las características en la que sigue. Tenemos acá que se establecen para cualquiera de las mercaderías comprendidas en la nomenclatura común del Mercosur. Esta es la característica de generalidad de ese valor referencial. Se puede aplicar para cualquiera de las mercaderías que están comprendidas en la nomenclatura. No es un sector especial o puntual, no, es aplicable a cualquiera de las mercaderías de la NCE. Otro dato que es importante es la publicidad que tiene este valor. Antes de que se crearan estos valores referenciales, existían otros valores bajo lo que se conoció como canal morado. Esos valores no se publicaban, se manejaban internamente dentro de la administración fiscal, y esto fue algo que motivó duras críticas del sector exportador. Cuando se implementan los valores referenciales con aquella primera resolución 1866, esta situación se corrige y se publican, se dan a conocer al sector exportador, a las cámaras, a las agrupaciones, a las federaciones que nuclean sectores de la industria y del comercio, a través de la publicación en el boletín oficial. Y también, bueno, se establece la vigencia a partir del segundo día administrativo, inclusive posterior a la publicación.
Otra característica es que estos valores son específicos, ¿sí? Por eso dice, no podrán aplicarse por analogía o semejanza a otras mercaderías, ¿sí? Son específicos. Hay una denominación, una designación que se hace en el propio acto resolutivo de la mercadería a la cual se le está estableciendo el valor referencial. Se fija una NSM y esto se relaciona con grupos de países, ¿sí? Con determinados destinos hacia donde va la mercadería. Por esa razón, no se pueden aplicar por semejanza o analogía. El valor es específico para la mercadería que cumple con la descripción que está propuesta en el acto resolutivo por el cual se fija ese valor referencial. Y después vemos qué se tiene en cuenta para determinar este valor. Dice, se hace un análisis previo, ¿no? En función de las destinaciones definitivas de exportación para consumo oficializadas, las bases de datos las bases de datos, perdón, disponibles en el sector público o privado. Estas son bases de datos que podemos consultar desde la administración fiscal y ya sea que estas se encuentren en el sector público o en el sector privado. Y en algunos casos también se contratan empresas especializadas. Entonces, bueno, en esos casos tenemos información de precios internacionales a través de estas empresas. Pasamos a la siguiente. Vemos acá entonces cómo se integra este canal específico para la valoración, ese canal rojo valor. La norma dice que cursarán por el canal rojo valor, en todos los casos, las destinaciones definitivas de exportación para consumo en las que se declaren valores por debajo del valor referencial establecido. O sea que si tenemos un precio declarado por debajo del valor referencial, tan solo esa circunstancia ya lo lleva a canal rojo valor. Luego dice selectivamente las destinaciones de exportación para consumo cuyos valores declarados sean superiores a los valores referenciales. O sea, aquí no todas las destinaciones que están con precios declarados por encima del valor referencial van a canal rojo valor. No, no es así. Solo aquellas que ostensiblemente muestren precios por encima de ese valor referencial. Solamente aquellas donde la diferencia sea significativa, sea sensible. Y luego, en función al análisis de riesgo, efectuado por las distintas áreas con competencia en la materia. Aquí tenemos el trabajo que realizan diferentes áreas del organismo que están aplicando las técnicas de análisis de riesgo. Me refiero a la Dirección de Gestión de Riesgo, que está dentro de la Subdirección de Control Aduanero, y también las áreas, las secciones de riesgo regional, que forman parte de las direcciones regionales aduaneras. Y esto dentro de lo que es la Subdirección General de Operaciones Aduaneras del Interior. Bien, entonces el trabajo de estas áreas en análisis de riesgo es también un elemento que se tiene en cuenta para derivar a canal rojo valor las destinaciones de exportación. Y a esto se suman las destinaciones definitivas de exportación que hayan sido seleccionadas
por las áreas que hacen análisis de riesgo dentro del Departamento de Valoración y Comprobación Documental de Exportaciones. Me refiero a la División Análisis y Selección de Exportación. Este departamento, que es el departamento que valora en materia de exportación, tiene también un área que hace análisis de riesgo, que es esta división de análisis y selección de exportación. Bueno, vemos el tema de lo que es el procedimiento en sí para establecer el valor referencial. Acá podemos tener tres situaciones. El alta, es decir, una vez que se fija por primera vez el valor referencial, se pone en vigencia, y luego, como les dije, es un valor que tiene que ser actualizado. Vamos a tener sucesivas modificaciones de ese valor, que se van a ir dando acompañando las modificaciones que se dan en el mercado internacional en relación al precio de ese bien. Y también un proceso para la baja del valor referencial, cuando ya esa presunción de riesgo no exista, ¿bien? Entonces, vamos a manejarnos con un proceso de altas, ¿sí? Cuando establecemos el valor referencial, un proceso de modificación cuando se hace una actualización del valor referencial para tener en cuenta las oscilaciones que se dieron en los precios en el mercado internacional, y por último, un proceso de baja del valor referencial cuando ya ese riesgo en materia de valor no existe. Vamos a ver el alta, ¿no? ¿Cómo empezamos con el alta? Este proceso lo lleva adelante también una división dentro de lo que es la Dirección de Valoración y Comprobación Documental. Esta división es la división valores, criterios y valores referenciales. Va a ser, en principio, un estudio, un análisis de aquellos casos que se someten a su consideración, a su análisis, y en ese análisis va a evaluar la pertinencia de aperturar sufijos o de aperturar posiciones SIM mediante una consulta que se hace al área específica de nomenclatura, que es el Departamento Técnica de Nomenclatura y Clasificación Arancelaria, y esto para poder establecer de la manera más específica posible el valor referencial, teniendo en cuenta todas las características que hacen al producto, a la mercadería. Yo recuerdo en una oportunidad cuando nos tocó establecer, por ejemplo, los valores referenciales para las uvas, que no estaban captadas en la declaración las variedades. Argentina produce unas cuantas variedades de uva, que son muy distintas unas a otras, incluso producimos para el mercado externo variedades que no se consumen en nuestro país. Y esto no estaba captado por el arancel, así que fue necesario aperturar sufijos que contemplen esas variedades. Y me acuerdo también que para las uvas tuvimos que aperturar sufijos, por ejemplo, para tener en cuenta el tipo de envase, ¿sí? Porque no es lo mismo el racimo de uva que va en una cajita, en un clamshell, que incluso tiene hasta código de barras, y uno lo ve en el supermercado, en un país europeo, en la góndola, y solamente es tomar la cajita, llevarla a la caja, pasarla por el lector, y ya está, ya la llevamos a casa. Entonces, esa presentación tiene un valor agregado
que es totalmente distinto de la uva que va, por ejemplo, en una caja pañal, ¿no? Una caja que tiene un papel donde se colocan los racimos de uva y luego se cubre la caja con ese papel como si estuviéramos poniendo un pañal, de ahí el nombre. Obviamente el distingo entre una forma de empaque y otra incide en los precios. Esto tampoco estaba captado por el arancel, así que fue necesario también aperturar sufijos de valor y estadística para captar esta información que incide en los precios, ¿no? A la hora de establecer un valor referencial y de valorar la mercadería, estos son factores que hay que tener en cuenta. Luego, la división análisis cumple una de las, la división de valores, criterios y referenciales cumple una de las funciones más importantes en el alta de los valores referenciales, que es la de convocar al sector externo, ¿sí? O sea, convocar a las cámaras, a las federaciones, a las organizaciones que representan sectores de la industria, del comercio, que representan al sector exportador, ¿sí? Y en función de las presentaciones que hacen estas cámaras para el establecimiento de estos valores referenciales, se les pide que ellos aporten elementos de juicio, información, cotizaciones internacionales, datos de revistas especializadas, toda aquella información que pueda llegar a ser útil para establecer un valor de referencia. Se reúnen, se convocan y se reúnen, y al cabo de esa charla, de esa reunión, se labra un acta donde se deja asentado quiénes participaron, qué tema se trató, qué aporte se hizo, y si fuera necesario, se establece un plazo adicional de 15 días hábiles administrativos para que acompañen más documentación. En el caso de que ese aporte documental no se haga, bueno, entonces la división valores, criterios y referenciales va a proponer el alta de valor referencial en función a los elementos de juicio con que cuenta hasta ese momento. Pasamos a la otra. Una vez que tenemos ya el estudio finalizado, entonces la división valores, criterios y referenciales eleva el proyecto de alta de valor referencial al departamento de donde depende, que es el departamento gestión de valoración y comprobación documental, y una vez que este departamento aprueba el proyecto, esto va a la dirección de valoración y comprobación documental, y a través de la directora va a la Dirección General de Aduanas. Una vez que el proyecto de aduanas se encuentra ya suscripto por la directora general, entonces sí, con su aval va a la publicación en boletín oficial. Bueno, vemos ahora las bajas. ¿Qué pasa cuando esa presunción de riesgo que teníamos al momento de establecer el valor ya no existe, ¿sí? Ya no es tal? Bueno, aquí hay que tener en cuenta la labor de las áreas de valoración, o sea, el trabajo que realizan las áreas de valoración a partir de que esas destinaciones alimentaron el canal rojo valor. Entonces, las áreas de valoración analizan esos valores declarados de esas mercaderías que fueron seleccionadas y activan el proceso de intercambio con el exportador, ¿sí? Este intercambio de información con el exportador es sumamente importante, es darle al exportador el espacio que necesita para él presentarse y dar sus explicaciones
de por qué el precio que él declaró alimentó el canal rojo valor, ¿bien? Ya sea porque esté por debajo o de estas destinaciones que estén muy, muy arriba, ¿no? Entonces, en esta oportunidad, el exportador se presenta con su documentación, con información, a veces es convocado varias veces, más de una vez, y bueno, puede resultar que después de todo el estudio que se hace, a partir de lo que el exportador aportó al servicio aduanero, las áreas de valoración concluyen con que el valor no merece objetado, sino que, por el contrario, estaríamos frente a un valor aprobado, ¿sí? Un valor eh, que no ha sido observado por el área de valor. Esos resultados se vuelcan a un sistema informático, un módulo que tenemos para la valoración, que se llama módulo de controles ex post, y que está integrado al sistema informático Malvina. De manera tal que ingresando al sistema informático Malvina, la división valores, criterios y referenciales puede acceder a esta información de los valores aprobados. Esto es para esta división un input, ¿sí?, que le permite hacer el análisis y el seguimiento de esos valores referenciales. Y bueno, en función de estos valores aprobados y de los resultados que puedan arrojar investigaciones que haya realizado la Dirección General Impositiva y las áreas de investigación de la Dirección General de Aduanas, ya sea que lo hayan realizado en forma conjunta o en forma separada, entonces esta división valores, criterios y referenciales va a evaluar el interés fiscal y la consistencia de ese valor referencial. Pasamos a la otra. Y nuevamente se convocan a los sectores que en su momento solicitaron el alta de esos valores referenciales. Se los convoca para analizar esta posibilidad de baja del valor referencial, a ver si ellos lo quieren mantener o si ellos sostienen también la baja del valor referencial y si está en ellos la posibilidad de aportar más documentación o información. También, si fuera necesario, se les otorga un plazo adicional de 15 días, igual que antes, y bueno, si no existe ese aporte documental, el área de valor, criterio y referencial va a establecer su propuesta de baja en base a la información con que cuenta hasta ese momento. Definida entonces ya la baja del valor referencial, se hace un proyecto de resolución y la propuesta, y esto se eleva por el canal normal al Departamento Gestión de Valoración y Comprobación Documental, luego a la Dirección de Valoración y luego a la Dirección General de Aduanas. Y también esto se da a conocer. ¿Sí? Pasamos a la que sigue. Ahí está. Y vemos entonces, por último, esta circunstancia que se nos da de tener que actualizar este valor. No es un valor estático, todo lo contrario, es un valor dinámico, un valor que se tiene que ir acomodando a las variaciones que se dan en el mercado internacional, sobre todo en el momento que vivimos, ¿no? Ustedes saben perfectamente que es una situación totalmente atípica, es un momento donde los exportadores nos manifiestan que
no hay precio, que no hay precio, que los precios que llegan a concertar hasta incluso con la mercadería en camino a destino se los modifican sobre la marcha, o sea, una situación realmente compleja, bastante compleja. Así que bueno, este valor referencial tiene que ir acomodándose a esos cambios que se van produciendo en el mercado. Por eso dice que serán modificados de acuerdo a las variaciones de los valores internacionales, teniendo en cuenta las observaciones efectuadas por los sectores privados, así como las propuestas de las áreas de valoración y de verificación. Nuevamente aquí vemos la importancia que tiene la participación del sector externo, ¿sí? Por eso se ha habilitado en la página web de la AFIP un espacio donde esta división de valores, criterio y referenciales publica cada uno de estos procesos, ¿no? Cuando se inicia el proceso de altas o el proceso de baja o el proceso de modificación, para que el sector privado esté atento a estas circunstancias y pueda presentarse ante el organismo y en tal caso hacer llegar sus inquietudes, ¿sí? O si tiene algo para manifestar, o si quiere presentar documentación, o si quiere allegar algún tipo de información, tenga la posibilidad de hacerlo, ¿sí? Así que bueno, nuevamente la división de valores, criterios y referenciales va a convocar a los participantes, aquellos que en su momento participaron cuando se dio de alta el valor referencial que ahora se quiere modificar, para que ellos hagan el aporte de nuevos elementos que permitan rectificar o rectificar esta decisión de modificación. También tienen este plazo adicional, igual que en los casos anteriores, y bueno, si no hubiera nueva documentación para analizar, con los elementos de juicio de que se dispone, la división valores, criterio y referenciales eleva su propuesta de modificación de valor referencial. La somete a consideración del departamento del que depende, que es el Departamento de Gestión de Valoración y Comprobación Documental. Si este departamento aprueba la modificación, esto se eleva a la Dirección de Valoración y por un conducto de la directora va a la Dirección General de Aduanas, ¿sí? Si contamos con la aprobación de la DGA, esto se publica en Boletín Oficial para conocimiento de todos. Y este es el circuito, ¿sí? Esto es cómo estos valores se implementan, cómo se modifican y cómo se dan de baja, ¿bien? Algo que nos preguntan siempre, y tal vez ustedes se lo cuestionan también, si las áreas de valoración toman estos valores referenciales como base para establecer valor en aduana. La respuesta es no, no. Es un valor de selección informática, nada más que eso. Selecciona o permite seleccionar destinaciones de exportación en las cuales se presume que al estar documentadas por debajo de ese valor referencial, existiría en principio un riesgo en materia de valor. Y por esa circunstancia, estas destinaciones se someten a análisis de valor, pero en modo alguno este valor referencial establece valor en aduana. No, no. Otra cuestión que me preguntan habitualmente es si se van a solicitar garantías cuando el
precio declarado por el exportador se ubica por debajo de esos valores referenciales y si sistemáticamente esto va a implicar una observación de valor por parte del agente verificador y a partir de eso la exigencia de una garantía. Una garantía que cubra la diferencia tributaria entre el valor declarado y el valor referencial. Bueno, en principio tenemos que decir que es facultad del verificador observar el valor. Si él estima, si él considera que la diferencia entre el valor declarado y el valor referencial es sensible, y si él considera que hay una renta fiscal que está en riesgo, él está en condiciones de solicitar una garantía. Esto lo puede hacer porque está facultado para eso, ¿bien? La norma no lo prevé. Aquí tenemos que hacer esta aclaración. La resolución 4710 no habla de valores observados y no habla de la exigencia de garantías. Sí habla de esta situación la resolución general 620 del 99, que es la resolución que fija el procedimiento para hacer la valoración. Esta norma, fíjense, les estoy hablando de una norma del 99, o sea, una norma que se hizo en un momento en que no existían los valores referenciales, ¿bien? Pero esta norma sí dice que si el verificador realiza una observación de valor, tiene que exigir una garantía. ¿Bien? Entonces, esto es con lo que contamos hoy. ¿Bien? La resolución 620 y la 4710 que fija los valores referenciales. Si el verificador lo puede solicitar, sí, la respuesta es sí, puede solicitarlo. ¿Cuándo lo solicita? Bueno, cuando a su criterio hay una diferencia sensible. ¿Qué podemos hacer nosotros desde la valoración para que esto no sea masivo? ¿Sí? Que no es lo que se busca, no es lo que se pretende. Nos podemos manejar a través de reglas y mensajes para que efectivamente esta acción de control, que es la observación y la exigencia de garantía, se limite solo a aquellos casos de operadores que se ubican en segmentos de riesgo, o sea, operadores que son insolventes, ¿sí? Que no han acreditado, no han cumplido con la acreditación de solvencia económica que exigen las normas, y entonces, bueno, para esos operadores que tienen antecedentes o que se consideran de riesgo, entonces sí, para ellos, cuando se ubican en destinaciones de exportación con valores por debajo de los valores referenciales, ahí sí, a través de un mensaje hacia el área operativa, desde la valoración nosotros podemos pedir que en ese caso se exija una garantía porque hay una renta fiscal que está en riesgo, con un operador que está considerado también como un operador de riesgo. Así que bueno, estas son las preguntas que más o menos yo recibo habitualmente en relación a este tema. Bien. No sé si ustedes tienen... Uy, se nos acopló. Yo recién corté un poquito la cámara precisamente porque también había escuchado un pequeño acople, pero me parece que por lo menos yo te he escuchado y no vi en el chat que nadie tuviera problemas. Vos dijiste, Mónica, bueno, estas son las preguntas habituales. ¿Alguien tiene alguna duda? Plantéenla ya sea por micrófono o por chat y la leemos, así Mónica puede responderla. Mientras tanto te voy diciendo que me parece que lo planteaste de una forma clarísima, todo el proceso y algo importante, que es la cuestión de la interdependencia de los actores, ¿no? Que a veces
no está mencionado de forma tan explícita la convocatoria a asociaciones, a las cámaras, que a veces, vuelvo a repetir, no queda explicitado de una forma tan clara como lo hiciste, así que me parece interesante ese punto. Bueno, María justamente dice, excelente exposición. ¿Alguna duda? ¿Algo respecto al proceso, a los intervinientes, a los actores intervinientes, más allá de las preguntas habituales? Bueno, justamente María también dice, en la actualidad, ¿cuántas posiciones arancelarias poseen valores referenciales? Y Dayana iba a preguntar lo mismo también. Excelente. Bueno, tengan en cuenta que la norma es muy nueva, es del 8 de mayo de este año, así que no tenemos en la actualidad valores referenciales publicados. Sí, la división de valores criterios y valores referenciales está trabajando en el establecimiento de valores referenciales. Eh, yo tomé conocimiento que, por ejemplo, uno de los productos sería la leche en polvo, donde también se trabajó con el Centro de la Industria Lechera para el establecimiento de este valor de referencia. Sé que están trabajando en eso, pero no, digamos, no tenemos todavía una resolución publicada. Bien. David pregunta, ¿cuál es la diferencia entre valor, criterio y referencial? Bueno, están orientados más o menos a lo mismo. Si quisiéramos hablar de alguna diferencia, es que en los valores criterio ya está predeterminada la garantía. O sea, hay valores criterios con garantía. O sea, ya si estás documentando por debajo del valor criterio, ya te exigen la presentación de una garantía. ¿Eh? Después hay otro universo de mercaderías que tienen valor criterio y no tienen garantía. ¿Eh? Bien. Ana dice, un poquito lo respondiste, pero quiero hacer la pregunta puntual de Ana. Ella consulta si se comenzó a trabajar en establecer los valores de alguna de las posiciones arancelarias. Perdón, no escuché. Si se comenzó a trabajar. Comenzó a trabajar en el establecimiento de los valores de alguna de las posiciones arancelarias. Sí, están trabajando en eso, pero todavía no tenemos ninguno publicado. Excelente. Bien. Claro, no tenemos, me preguntan si hay Canal Rojo Valor, no tenemos en este momento. El Canal Rojo Valor se va a empezar a alimentar a partir de la publicación de valores referenciales, con aquellas destinaciones que se documenten por debajo. Bien. Y Dayana pregunta, ¿en qué? De nada, bueno, agradezco, o sea, digo el de nada en nombre de Mónica, María, solo porque lo leí. Dayana consulta, ¿en qué potenciales consecuencias, o mejor dicho, qué potenciales consecuencias tendría el exportador que documenta por valores que están por fuera de estos valores? Claro, a ver, esa destinación va a ir a ese canal que nombramos, Canal Rojo Valor. Y las áreas de valoración van a intervenir. El primer paso es el intercambio de información con el exportador. Las áreas de valor lo van a convocar al exportador para que él pueda justificar, pueda dar la explicación de por qué él documenta por debajo del valor referencial. En principio se lo va a convocar para poder escucharlo, para que él justifique. Si el exportador tiene elementos de juicio que puedan de alguna manera justificar ese precio, las áreas de valoración lo van a analizar y hasta incluso pueden llegar a dar un valor aprobado, es decir, tener en cuenta estos elementos, las razones por las cuales se fijó un precio de venta al exterior por debajo del valor referencial y pueden aprobarlo. O no,
o puede darse la situación contraria, ¿sí? De que los elementos de juicio que el exportador está acompañando no sean suficientes para justificar ese precio bajo, ese precio que está por debajo del referencial. En ese caso, las áreas de valoración pueden determinar un ajuste de valor, ¿sí? Tengan en cuenta que este valor referencial no produce un bloqueo de la destinación de exportación. La destinación de exportación sigue su curso. El embarque no se detiene por el valor referencial. El verificador puede llegar a crear o determinar una detención, pero tiene que estar frente a un valor con fundada sospecha de fraude, ¿sí? Entonces acá ya estamos hablando de otra cosa, ¿bien? Que va más allá de lo que es el valor referencial. Justo con la aclaración que hiciste respondiste la duda. Hay dos consultas y una era de María, que tenía que ver con esto, que era la mercadería no queda liberada para embarcar hasta que no culmine el estudio de valor por valor referencial, y ya la respondiste, ella misma lo dijo, así que genial. Y Ángeles había preguntado, ¿se puede ir a Canal Rojo si se consigue un valor menor en la factura de exportación a la presentada en la de mercado interno? No entendí la pregunta, perdón. Sí. Sí, no sé si se cortó un poquito por las dudas. ¿Se puede ir a Canal Rojo si se consigue un valor menor en la factura de exportación a la presentada en la de mercado interno? Si puede ir a Canal Rojo, a ver. O sea, estamos comparando un precio de exportación con un precio de venta en el mercado local. Dice, si se Ese sería el consigue un caso. valor menor en la factura de exportación a la presentada en la de mercado interno. Ángeles, si querés aclarar un poquito más la consulta para Mónica, ya sea por micrófono o por chat. Yo apago el mío. Hola. Buenas tardes. Buenas Hola. tardes. Hola. Mi pregunta es, cuando nosotros exportamos, presentamos una factura de mercado interno de la compra de esa mercadería. Ajá. Supongamos que ponemos $2 a la compra de mercado interno y $1 a la de exportación. Pasamos a Canal Rojo inmediatamente con eso, ¿verdad? Bueno, a ver. Estamos hablando de un exportador que es revendedor, o sea, el nivel comercial de este exportador es revendedor. Él no produce lo que exporta, sino que lo compra localmente y luego lo exporta. En principio, el precio de exportación debería ser más elevado que el precio de compra en el mercado local. ¿Por qué? Porque a ese precio de mercado local uno debe agregarle todos los costos y gastos que implica el trámite de la exportación, más los impuestos que graban la exportación, más un porcentaje razonable de utilidad. O sea que en ese caso, cuando hablamos de un revendedor, estamos armando un precio de exportación que va a tener una diferencia con el precio de compra, pero siempre en más, no en menos. Ahora, ha habido situaciones de mercado donde se nos han presentado estas cuestiones de precios más bajos y los exportadores han manifestado, pero ya te digo, son situaciones muy puntuales, que su deseo estaba en no perder el mercado. Porque todos sabemos que una vez que perdimos ese espacio en el mercado internacional, es muy difícil todo ese trabajo que implica recuperar ese lugar nuevamente. Entonces, bueno, muchos exportadores a veces se encuentran en esa disyuntiva de decir, bueno, salgo al mercado externo a una pérdida, pero el objetivo es no perder este segmento que tengo, ese lugarcito que tengo en ese mercado,
bueno, en esos casos absorben todos los costos ellos para intentar de alguna forma permanecer en ese mercado. Por supuesto que es una situación puntual, es algo atípico, no puede ser esto lo habitual, ¿bien? Lo que hacemos en valoración es seguirlo. Obviamente, este caso va a requerir una observación de parte de las áreas de valor para ver si efectivamente estamos frente a una situación de mercado como la que señala el exportador, ¿sí? Porque, bueno, todos sabemos que esto es un negocio, ¿sí? Aquí vendemos, exportamos para ganar, no para perder. Pero hay situaciones en el mercado internacional donde estos hechos se dan. Y lo que hacemos es observarlo, ¿sí? Es un operador con un cierto riesgo para valoración, lo observamos y vamos siguiendo su comportamiento hasta que revierte, ¿sí? A mí me ha pasado de estudiar valores de una empresa muy importante, eh, y bueno, esta empresa eh, eh, tuve que hacerle una auditoría y la empresa logró demostrar que a partir del análisis de la contribución marginal, lo que perdía en este producto lo recuperaba en otros. Y que era puntualmente una competencia que tenía en el mercado de destino donde iba el producto, con otra empresa, para justamente lo que estaban era tratando de luchar por ese segmento en ese mercado. Otro competidor, y bueno, en esa lucha tuvo que salir con precios más bajos para que le compraran y no perder una posición frente al otro competidor. Y nos había dicho que, bueno, que esto era algo que se iba a revertir y efectivamente así fue. Pero requirió de valoración unos meses de seguimiento, ¿sí? Y luego un análisis contable a través de una auditoría contable para verificar que lo que se perdía con ese producto se recuperaba en otro. Pero son situaciones muy puntuales, muy, muy puntuales. Temporales. Y además, qué importante lo que decís, lo tomo más desde el lado de cuidado de mercado, pero con una mirada macro, ¿no? Porque así como lo estás planteando para la empresa y lo que cuesta recuperar esos mercados, en lo macro después al país el daño que puede hacerle esa pérdida de mercado, ¿no? Así que la verdad que es muy, muy importante tener en cuenta esto. Bueno, te agradecen la exposición, excelente. Gracias, gracias. ¿Alguna otra duda, consulta? Un tema va llevando al otro, Dayana también te agradece. De hecho, muchas veces las charlas sirven como disparadores de otros temas, ¿no? Este punto salió en otra charla anterior y me parece interesante también lo que has mencionado en relación a los envases y embalajes, ¿no? Cuando un poquito te fuiste para ese lado, me parece que puede ser otro tema interesante para futuras charlas. Yo iba anotando algunas ideas ahí para próximas. Bueno, mira, María, ¿quién mejor que te conteste ella? María te dice, ¿qué otra charla podés dar? Yo encantada. Así que, mirá, te comprometo públicamente. ¿Qué tema te parece interesante para dar? Y ya lo organizas. Después ponemos fecha, eso sí, no la vamos a poner ahora la fecha, ni comprometerla a Mónica con un día y hora. Pero ¿qué otro tema te parece interesante y que trae así dudas, que genera, digamos, consultas de manera recurrente? Bueno, son muchos temas, pero a ver, digamos que algo con lo que sigo trabajando mucho es con una resolución que hice en el año 2009, que es la resolución 2391. Es una norma que da pautas para declarar el precio y el valor en una destinación de exportación. Esta norma dice
cuáles son los pasos a seguir según cómo se ha establecido el precio, tiene en cuenta las Incoterms, divide las operaciones de acuerdo a dos grandes grupos, toma el FOB como medio y dice, bueno, Incoterms anteriores o iguales al FOB y Incoterms posteriores al FOB, y dice cómo a partir de ese precio se declara una exportación y cómo se estructura el valor en aduana. Habla también de las comisiones, habla de las operaciones que no son a título oneroso, parametriza los ajustes más normales, más habituales a incluir y a deducir. Y bueno, esta es una norma que me piden mucho también para verla, para tratar. Si les parece interesante, podemos ver eso. Me parece que sí. Mira, ya tenés dos interesados. Ángeles dice, yo me anoto para la próxima, excelente explicación, y María dice, sí, así, con mucho énfasis. Así que, si todos están de acuerdo, bueno, yo también, Ana, ya está. Así que me parece que puede ser un punto interesante para tocar y, sí, obviamente, contamos con tu buena predisposición que yo esto se los cuento a título personal, Mónica siempre está bien predispuesta para actualización de material, intercambio entre las cátedras, en este caso, bueno, la charla, así que es cuestión de organizar día y hora y la vamos a hacer. Ahora justo, bueno, viene la instancia de finales, pero luego de eso, mira, dicen que saben de tu buena predisposición. Luego de un día y hora y lo organizamos. Así que ya quedó planteada en definitiva. Después hacemos toda la cuestión de publicidad con el flyer para que todos se enteren qué día y hora va a ser y lo hacemos. ¿Sí? Bueno. Así bárbaro, que bueno, quedamos así. excelente. Bueno, les agradezco a todos por la participación, por la interacción, el interés. Obviamente, Mónica es muy convocante y muy interesante de escuchar. Así que, Mónica, te vuelvo a agradecer y bueno, ya quedaste comprometida para la próxima charla, así que es solo después poner la fecha. Gracias a ustedes por participar, que han estado diciendo que muchas gracias, bueno, todos en conjunto. Así que los invito a seguir. Gracias, muchas gracias. Gracias, Mónica, clarísimo. Y el video o el link, mejor dicho, de la charla va a estar subido en las redes en estos días también. Así que cualquier cosa lo pueden encontrar como para refrescar algunos puntitos. ¿Sí? Muchas gracias a todos y sigan en las redes, síganos, a mí no en forma personal, sino al instituto en las redes, que bueno, ahí ponemos toda la información de las distintas actividades. Gracias, Mónica, de nuevo y buenas noches a todos. Gracias. Gracias.